de uno. Pero voy a ver un mensaje me ha salido aquí. Ya, se me escucha bien, ¿no? Me dice eco aquí, pero ¿me escuchan bien o no? Hola, hola. Sí se escucha, ingeniero. Ya. Bien, les decía, vamos a continuar después de varios días nuestro avance. Tenemos que pisar un poquito el acelerador para poder cumplir con los plazos establecidos. Aunque dada la situación, no sabemos cómo va a pintar el panorama, ¿no? Si de repente se amplía o no, no sabemos a ver qué se dice en los siguientes días respecto del calendario académico. De momento nosotros vamos a continuar con el avance, entonces, tratando de dar cumplimiento a lo que tenemos programado también. Estamos ahorita en la unidad 3, faltaría una unidad más y estaríamos entrando en la unidad 4. Bien, entonces seguimos. Habíamos quedado, me parece que en la parte 5, problemas con las señales y las comunicaciones. ¿Me confirman? ¿O ya llevamos esta parte? Hola, hola. No la hemos avanzado todavía, ¿no? Bien, los problemas con las señales y las comunicaciones. Básicamente son los problemas que afectan a los medios de transmisión al momento de realizar un envío de información, o valga decir impulsos eléctricos, porque al fin y al cabo lo que viaja a nivel de capa física son impulsos eléctricos, ¿no? Entre ellos podemos mencionar lo que es atenuación, reflexión, ruido, desfase y latencia, por mencionar algunos que vamos a revisar aquí en la presente clase. Denme un segundito, por favor, estoy teniendo un problemita aquí en la pantalla. Ahora sí. Ya, perdón. Bueno, entonces les comentaba los problemas que pueden afectar a un medio de transmisión, por mencionar algunos: atenuación, reflexión, ruido, desfase, latencia. Y he hecho un pequeño resumen, el cual vamos a desglosar a continuación. Cuando hablamos, por ejemplo, de atenuación, estamos hablando, en pocas palabras, de lo que es pérdida de potencia sufrida por la misma al transmisor por cualquier medio de transmisión. Básicamente, cuando decimos atenuación, para que se vayan familiarizando con estos términos, entonces atenuación es pérdida de potencia. Reflexión es un cambio de dirección de un rayo o una onda que ocurre en la superficie de separación entre dos medios. Esto de la reflexión puede ser que sea un problema en transmisiones inalámbricas, pero más que todo, por ejemplo, también se podría considerar un problema, pero no mayor, no mayúsculo, en el tema de las fibras ópticas multimodo. Como comentamos anteriormente, la reflexión provoca de que la luz viaje más lento y tenga menor alcance de lo que es la fibra óptica, pero es algo que no es un problema relevante. En realidad eso determina más bien el tipo de fibra óptica en el cual se está funcionando. Si es multimodo, entonces sucede esto, ¿no? La monomodo tiene una tendencia a que no suceda este tipo de problemas. Algunos autores sí lo ponen como un problema. En realidad, eso ya dependerá del criterio de cada uno. Vamos a ver más adelante, más a fondo todo esto. Eh, por adelantarme un poco, cuando hablamos de reflexión, por ejemplo, estaríamos hablando de mecanismos de propagación, que eso lo vemos en otra materia y no como un problema, pero lo vamos a puntualizar así, dado que es parte del avance. Otro problema que puede afectar a las señales de transmisión es el ruido. Tenemos varios tipos de ruido, pero básicamente y en pocas palabras, nosotros podemos decir que el ruido es la intromisión de una señal indeseada dentro de una señal que es la señal original transmitida. Desfase, diferencia que se registra entre dos elementos, lo vamos a ver a continuación, y latencia, que es la suma de retardos temporales dentro de una transmisión de datos.
Entonces, como les comentaba, la atenuación es la pérdida de potencia, que dice ahí, la energía de la señal decae con la distancia en cualquier medio de comunicación. Esto más que todo se ve afectado dependiendo de la distancia. Cuanto más distancia se tiene en el medio de transmisión, mayor pérdida de potencia o, vale el término, mayor atenuación va a existir. En medios guiados, esta reducción de energía es por lo general logarítmica, como podemos ver en el gráfico. Por lo tanto, se expresa típicamente como un número constante de decibeles por unidad de longitud. Este tipo de problemas de pérdida de potencia o atenuación se soluciona poniendo un repetidor de por medio. ¿Qué es lo que hace el repetidor? Antes de que la señal tenga un valor ya nulo, antes que el receptor tenga una señal o una transmisión que no pueda ya ser lecturada por el receptor, entonces se coloca un repetidor, perdón, y lo que hace este dispositivo es regenerar la señal. Entonces la señal se regenera y es reenviada hacia el receptor para que de esta manera la pérdida de potencia o la atenuación no afecte de gran manera lo que es una transmisión de datos. Eso sería lo que es atenuación. Cuando hablamos de reflexión, que otros autores lo enfocan como si se tratase de un mecanismo de propagación en realidad. Cuando hablamos de mecanismos de propagación estamos hablando de lo que es reflexión, refracción, dispersión y difracción, que es el comportamiento de las señales en determinados ambientes. Por ejemplo, un comportamiento de las señales cuando ésta choca con una señal, con una superficie sólida. ¿Qué sucede en el caso de la reflexión? La reflexión es el cambio de dirección de un rayo o una onda que ocurre al chocar con una superficie, como vemos en el gráfico. Entonces, la onda reflejada tendrá el mismo ángulo que la onda incidente. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando nosotros ponemos un espejo y alumbramos con un láser. Perfectamente la luz vamos a ver que choca y es reflejada con la superficie y se puede ver, ¿no?, en otro lugar. La refracción es el cambio de dirección de la onda al atravesar la superficie. En el caso de la refracción, que algunos autores lo ven como un problema, yo más lo enfoco como un mecanismo de propagación, pero es bueno que lo sepamos. Lo que sucede en el caso de la refracción ya no es que choca, sino que atraviesa la superficie y esta señal, esta onda incidente, tiene un cambio de ángulo, pero ya no es el mismo ángulo que la onda incidente, tiene una variación diferente. Por ejemplo, recordemos nosotros que las imágenes son rayos de luces, hablando a niveles físicos, ¿no? Si nosotros vemos una imagen que introducimos un bolígrafo o un lápiz o algo así recto en un vaso con agua, por ejemplo, vemos que la imagen es distorsionada, cambia de ángulo. Entonces, justamente ese es un ejemplo de refracción, ¿no?, que entra la onda incidente y tiene un cambio de ángulo, ¿no? Esto puede afectar en señales de transmisión inalámbrica, sí puede afectar, pero obviamente pues nosotros como administradores de redes no vamos a caer en ese problema, ¿no? Porque si vemos que existe una superficie que va a provocar una reflexión en mi transmisión, entonces yo lo que hago es cambiar de posición a mi antena y ya está, solucionado. En el caso de fibra óptica, esto sucede más que todo en las fibras monomodo, pero es algo natural, es algo que sucede porque así está de acuerdo al núcleo que la fibra óptica monomodo tiene, es más ancho que la monomodo, ¿no? Entonces eso sería lo que es reflexión. Ahora, cuando hablamos de ruido, el ruido es una señal indeseable que se inserta en algún punto entre el emisor y el receptor y que tiene un efecto directo en las prestaciones de un sistema de comunicación. Dicho en otras palabras, el ruido es una señal indeseada que se introduce en el medio de transmisión mezclándose con la señal que es buena. Entonces, al mezclarse, ¿qué sucede? Podemos ver aquí en el gráfico cómo afecta, puede llegar a afectar de gran manera un ruido a una transmisión, porque puede llegar a mover completamente la señal, el impulso eléctrico lo puede llegar a mover completamente de tal manera que es posible que si el ruido es muy grande, es posible que el receptor ya no llegue a lecturar cuál es el mensaje, o puede lecturarlo pero de una manera errónea.
Este tipo de, este tipo de problemas sucede más que todo en transmisiones con medio guiado. Sí, con medios guiados y medios no guiados también, pero con medios no guiados de señal electromagnética. No así en señales o en medios guiados como ser fibra óptica. En el caso de fibra óptica no sucede esto. ¿Por qué? Porque el ruido es una señal electromagnética. Entonces el ruido no se va a introducir en una fibra óptica que está transmitiendo luz. No puede mezclarse luz con electromagnetismo. No hay ese problema. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de cable coaxial y lo ponemos, bueno, ponemos el cable coaxial, generalmente está a nivel externo. Entonces, puede ser que haya una tormenta, algún rayo ahí y ya afecta ahí la transmisión. Otro ejemplo que podríamos dar, por ejemplo, es cuando utilizamos el cable par trenzado, que todos conocemos eh, a nivel doméstico, en laboratorio, el cable UTP que todos utilizamos para redes. Si, por ejemplo, nosotros lo colocamos junto con, con un canal de transmisión eléctrica, o sea, con un cable de corriente, dicho en otras palabras, es probable de que nuestra señal se vea afectada, porque el cable de corriente puede ser que introduzca ruido en nuestro cable de red. Obviamente algunos cables, dependiendo de la categoría, como ya lo hemos comentado, tienen cierto nivel de protección, pero ninguno es inmune en su totalidad al ruido. Existe cierto riesgo de que el ruido se pueda presentar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, como les decía, ponemos un cable eléctrico junto con un cable de red, es muy propenso a que nuestro cable de red sufra ruido. Se va a introducir la electricidad dentro de lo que es la transmisión, la señal buena y nos va a recepcionar. ¿Cómo sucedería eso en una recepción? Puede ser que los datos lleguen erróneos, puede afectar y que los datos o la transmisión de datos sea más lenta, por ejemplo, porque nuestro receptor, nuestra tarjeta de red va a empezar a querer lecturar eso y le va a costar. Como podemos ver ahí, puede ser que la señal llegue un poquito dañada, pero ya el hecho de tener que lecturar, de tener que tratar de entender esa señal que está con un poco de error, ya provoca que la transmisión también esté un poco más lenta, ¿no? Entonces, de esa manera es que puede llegar a afectar lo que es el ruido en una transmisión de datos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Mientras tomo un vaso con agua. Muy bien, creo que se está entendiendo todo. Continuamos. Otro de los problemas que se presentan en las transmisiones de datos es el desfase. Desfase o desfasaje, algunos autores lo llaman de esa manera. Entre dos ondas es la diferencia entre sus dos fases de onda, ¿no? Habitualmente esta diferencia de fases se mide en un mismo instante para las dos ondas. ¿Esto qué puede causar? ¿Cómo se puede manifestar? Un problema de sincronización. Recuerden ustedes que hablamos de las transmisiones síncronas, entonces si existiese un desfase, vamos a tener problemas en la lecturación de los datos, va a leer erróneamente el receptor. Tormenta de señales en el canal de transmisión, puede llegar a saturar el canal de transmisión al intentar tratar de entender el mensaje, un mensaje erróneo y puede llegar a reenviar mensajes de errores, entonces puede incluso llegar a saturar el canal de transmisión. Otra forma que nosotros podemos ver este tipo de problemas que se manifiesta así a nivel de usuario, por ejemplo, es que si transmitimos un video streaming, ¿qué sucede? Primero me llegaría el video y el audio estaría llegando de una manera retrasada, por ejemplo, o viceversa. Puede ser que el audio me llegue primero y la imagen vaya por detrás de lo que es el audio. Entonces no existiría una sincronización entre estas dos señales y eso es provocado justamente por el desfase. Otro problema que se presenta en los canales de transmisión es la latencia. Se denomina latencia la suma de retardos temporales dentro de una red. Un retardo es producto por la demora en la propagación y transmisión de los paquetes dentro de una red.
Los factores que influyen: tamaño de los paquetes transmitidos, tamaño de los buffers dentro de los conmutadores y el ancho de banda saturado. Tamaño de los paquetes transmitidos, bueno, puede ser que hayamos introducido paquetes muy grandes a la red y esto puede provocar retardo, ¿no?, en la transmisión. Los buffers puede ser que... los buffers, recuerden ustedes que son espacios de memoria reservados, ¿no? Entonces puede ser que estos espacios de memoria reservados que están presentes tanto en los hosts como también en los conmutadores, puede ser que estén saturados. Entonces puede provocar latencia, o sea, retardo en la transmisión de datos. He dicho en otras palabras, latencia, retardo en la transmisión de datos, o suma de retardo, como dicen algunos autores, ¿no? También puede ser provocado porque debido a que el ancho de banda está saturado. En otras palabras, la red está saturada, decimos coloquialmente, ¿no? Entonces eso provoca latencia. Cuando la latencia es elevada, significa de que la transmisión está muy lenta. ¿Cómo se calcula esto? Es el tiempo que tarda en la transmisión y en recibir la respuesta. Es la suma de esos dos retardos, eso es latencia. Cuando nosotros, por ejemplo, agarramos la consola, seguramente ya muchos de ustedes lo han hecho, y ejecutamos la consola del sistema operativo, el terminal, si usan Linux o Mac, consola creo que se llama, ¿no?, en Windows, bueno, CMD. Ponemos ping a una página. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos enviando un mensaje hacia el servidor de esa página. Ya hay un retardo de envío ya. Y ese servidor nos responde, si es que está activo, si está funcionando, nos va a responder a la solicitud. Y existe también otro tiempo de retardo. Tal vez sea mucho, tal vez sea mínimo, y ahí vamos a poder determinar si la red está lenta, si el servidor está lento, o si hay algún problema en nuestra transmisión de datos en cuanto a temas de saturación. Entonces, determinando que si tenemos una latencia elevada, vamos a poder determinar de que estamos con esos problemas y vamos como administrador de redes a tratar de darle solución, ya sea a nivel que desde el servidor o algún problema en nuestro medio de transmisión. Entonces, es un problema que se puede solucionar de esa manera. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Bien, continuamos. En el apartado 6 vamos a hablar de conceptos básicos de sistemas inalámbricos. Conceptos básicos, los estándares que rigen la parte de transmisiones inalámbricas y topologías de redes inalámbricas. Seguramente muchos estarán familiarizados, pero vamos a ver algunos detalles que son interesantes respecto de lo que es la comunicación inalámbrica. La comunicación inalámbrica es realizada a través de medios no guiados, obviamente, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Este tipo de comunicaciones se pueden clasificar en dos. Pueden ser las redes con infraestructura y las redes sin infraestructura. Justamente cuando hablamos de las redes sin infraestructura, hay una materia que le dedicamos justamente a esta red, a este tipo de redes sin infraestructura. Las redes con infraestructura, enseguida les explico. Las redes con infraestructura son las redes que cuentan con una topología determinada y con un conmutador o un punto de acceso central que se encarga de distribuir información entre los hosts. Entonces, si por ejemplo uno de los hosts se sale de la red continúa funcionando sin ningún problema. Pero si el punto central o el punto de acceso o el conmutador de red inalámbrico se sale de la red, se desconecta o se apaga, entonces la red deja de existir. Obviamente, ya lo sabemos, estoy diciendo tal vez muy obvio en esta parte, pero ¿por qué? Porque ahí viene la diferencia de las redes sin infraestructura. En el caso de las redes sin infraestructura, no existe un conmutador central, no existe un punto de acceso como tal, sino que todos los hosts también hacen las veces de conmutadores, todos los hosts hacen las veces de enrutadores. Entonces, ¿qué significa esto? Que este tipo de red no está centralizado, no maneja una topología definida como tal, porque los hosts entre ellos se pueden mover y la topología puede moverse. Pueden cambiar los vecinos y la transmisión puede continuar a través de los intermediarios. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una transmisión entre los módulos, recordando ahí nuestra universidad, entre los módulos y el campus universitario, que está al otro lado del segundo anillo, si nosotros hacemos una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos, no va a alcanzar, no alcanza, ¿no? Es muy largo.
Pero si nosotros distribuimos una serie de hosts en todo ese trayecto desde los módulos hasta el campus, y existen varios conectados ahí, varios. Entonces, ¿puedo yo llegar desde los módulos hasta el campus? Sí puedo, a través de los hosts intermediarios. ¿Por qué? Porque todos estos hosts hacen de enrutadores. Pasa la transmisión y pasa hasta llegar a su destino. Entonces, esa es la característica que lo hace interesante. Obviamente utiliza protocolos especiales. Pero bueno, no voy a profundizar en eso porque eso ya es parte de otra materia. Pero en todo caso, eso es lo interesante, ¿no? Se clasifican en dos, entonces, redes con infraestructura y redes sin infraestructura. Estamos hablando de las redes inalámbricas. Respecto del espectro electromagnético, dentro de todo lo que es el espectro electromagnético, las redes Wi-Fi o las redes inalámbricas, bueno, vamos a hablar de Wi-Fi propiamente dicho, están dentro de determinados espectros electromagnéticos. Están entre los 2.4 GHz, si ustedes se recuerdan, lo dice, ¿no? Pero ¿qué significa esto? Significa que existe un espectro amplio, un espectro que tiene determinadas frecuencias para determinadas tecnologías o determinado tipo de transmisión. Por ejemplo, el espectro de, a ver, ¿qué podemos ver aquí? El espectro de la radio o la televisión FM o la televisión analógica que conocemos en nuestro domicilio, tiene un espectro de entre que 10, bueno, 1 gigahercio, por ejemplo, están dentro de ese espectro, 1 gigahercio dentro de la frecuencia. Recuerden ustedes que las redes Wi-Fi están aproximadamente por los 2.4 gigahercios, ¿no? Está un poco más adelante. Si vamos más para arriba, vamos subiendo. Incluso vamos subiendo en el espectro, podemos hablar ya de rayos X. Estamos hablando de enormes cantidades de terahercios, ¿no? Los microondas ya funcionan con terahercios, infrarrojo, fíjense ustedes lo interesante. Los rayos X ya terahercios, rayos gamma, y esos son rayos ya muy peligrosos, ¿no? Que pueden incidir incluso en la salud de las personas. Entonces, dentro de todo ese espectro, esa gama de espectro de frecuencias, como les comentaba, entre los 2.4 GHz que se encuentran las redes inalámbricas Wi-Fi. Aquí podemos ver en este otro gráfico, tengo un par de gráficos más para que lo podamos entender lo que le estoy diciendo. Los sonidos, por ejemplo, están entre los 20 hercios y 20 kilohercios, ¿no? Radio AM, entonces pueden ver aquí en el gráfico, los controles remotos están entre los 100 GHz, bueno, son infrarrojos, ¿no? Estamos hablando de transmisiones a través de señales infrarrojas. Los teléfonos celulares, aquí tenemos su respectivo espectro electromagnético. Aquí lo que les comentaba, las redes inalámbricas indoor, o sea, dentro de casa, porque son transmisiones locales, están entre los 900, están entre los 2 y 5 GHz. Y así sucesivamente. Aquí más ejemplos respecto a lo que es el espectro electromagnético. Una mayor longitud de onda va parejo de un descenso de la frecuencia. Aquí ya tenemos mayor longitud de onda, ¿no? Mayor frecuencia se tiene una onda más energética, mientras que si la longitud de onda es alta, la onda tiene menor energía. Bueno, ahí para ir mejorando la información. Aquí tenemos las diferentes versiones, incluso dentro de lo que es el espectro de redes Wi-Fi solamente. Está entre los 2.4 a 2.5 GHz y tienen diferentes canales. Seguramente ustedes cuando han configurado redes Wi-Fi le pregunten qué canal quiere funcionar. Y a eso es que se refiere cuando hablamos de en qué canal queremos que funcione nuestra transmisión inalámbrica. Se refiere justamente a qué rango de frecuencia queremos que funcione la misma. ¿Ya? A eso se refiere. En diferentes regiones en Norteamérica utilizan determinados canales, en Europa, Asia, en Japón, bueno, determinados canales. Eso ya pueden profundizarlo si idealmente. Cuando hablamos de los estándares inalámbricos, no podemos dejar de hablar de la IEEE 802.11, propiamente dicho, la .11.
que lo que hace es determinar cuál es el rango de frecuencia, la velocidad y cómo va a funcionar todo lo que es la tecnología inalámbrica Wi-Fi. Además de eso, dentro de lo que es la tecnología Wi-Fi, que está determinada, lo que es la frecuencia que va a utilizar, la velocidad, el alcance, etcétera, tiene diferentes versiones. La triple 802.11 tiene la versión A, B, G, N, A, C, que determina diferentes tipos de características, como lo vemos aquí a continuación. Por ejemplo, la IEEE 802.11, bueno, fue lanzada en el año 99, tiene una frecuencia de 5 GHz y tiene una tasa máxima de 54 megabits por segundo. Sin embargo, por ejemplo, una de las más utilizadas actualmente, que fue lanzada en 2003, la 802.11 versión G, tiene una frecuencia de 2.4 GHz y tiene una velocidad de 54 megabits por segundo. Y así sucesivamente la .11 versión N, que también es bastante utilizada, está en esa frecuencia, es más nueva y ya tiene mayor velocidad. La más reciente es la versión AX de 2019 y ya puede realizar transmisiones de entre los 10 y los 12 gigabits por segundo, cada vez más rápida, ¿no? Y también podemos ver lo que es el alcance de las diferentes versiones, ¿no? Son para transmisiones más cortas, más locales, la versión, la BGN tiene un alcance que puede abarcar todo lo que es en entorno de una casa incluso, ¿no? Pero ya las versiones AH, AF, que no están en la tabla porque son ya más nuevas, pero no están todavía comercialmente en uso, pero ya están siendo experimentadas, puede llegar a alcanzar incluso distancias más grandes, ¿no? Aquí vemos algunos estándares inalámbricos que también, además de Wi-Fi, rigen lo que es el Bluetooth y el WiMAX. La IEEE 802.11, en realidad su nombre a nivel de estándar es IEEE 802.11, pero a nivel comercial se lo denomina Wi-Fi. Bueno, utiliza los códigos de control CSMA, con control de acceso a medios, /CA, y aquí tenemos la variante que le comenté hace rato, ¿no? Su frecuencia, su velocidad, la versión. En el caso de la IEEE 802.15, también es un medio de transmisión inalámbrico, es comercialmente conocido como Bluetooth. Admite velocidades de hasta 3 megabits por segundo, proporciona emparejamiento de dispositivos a una distancia de entre que 1 y 100 metros. Bueno, 100 metros, no 10 diría yo, 100 metros no tiene gran alcance el Bluetooth. Debe haber alguna versión que tenga más alcance, pero generalmente no pasa de lo mismo. Luego, el estándar IEEE 802.16 proporciona velocidades de hasta 1 gigabit por segundo. Este estándar es más nuevo, ¿no? Utiliza una topología de punto a multipunto para proporcionar el acceso a servicios de banda ancha inalámbrica. Además de eso, tiene mucho más alcance. Las topologías de redes inalámbricas se clasifican en tres. La primera es el IBSS, porque sigue las en inglés, la segunda es BSS y la tercera es la ESS. Y a continuación pasamos a detallar. Un segundito, voy a tomar agua. ¿Alguna pregunta? Si alguien tiene, por favor, coménteme. Ya. Bien, entonces, hablando de las topologías, los tipos de configuraciones que podemos hablar de redes inalámbricas, ahí tenemos la primera, es la IBSS, ese tipo de configuración. Independence Basic Service Set, ajuste de servicio básico independiente. Este tipo de redes tiene una configuración, como les comenté hace rato, de redes sin infraestructura. Dicho en otras palabras, redes ad hoc, que son redes que se pueden improvisar en cualquier lugar, no cuentan con una infraestructura determinada. Todos los hosts son conmutadores, como les comenté hace rato. Entonces, esa sería una de las configuraciones o de las topologías de redes inalámbricas, la IBSS.
El otro tipo de configuración o topología de red inalámbrica es la BSS, Basic Service Set, o infraestructura. Bueno, ajuste de servicio básico. Este tipo de topología, al contrario que el anterior, sí tiene un access point. Este es el tipo de red que conocemos como red con infraestructura, solo que ahora ya lo estamos clasificando de acuerdo a la topología. Existe un nodo central llamado punto de acceso que sirve de enlace para todas las demás estaciones inalámbricas que se encuentran dentro de una zona de cobertura del access point. A diferencia del IBSS, que es el independiente, el BSS, el cual estamos viendo ahorita en pantalla, las estaciones no se pueden comunicar directamente entre ellas. Todas las comunicaciones deberán pasar obligatoriamente por el punto central o access point, que será el encargado de gestionar esa información encaminada. Entonces pueden estar, la una no tiene un conmutador central, la otra sí tiene. Esas son las dos primeras topologías. Y finalmente la última topología es el Service Set, ajuste de servicio extendido, ESS por sus siglas en inglés. Se trata de un conjunto de, bueno, en realidad esto viene a ser, dicho en otras palabras, la mezcla de los dos anteriores que hemos visto. Esto significa de que nosotros podemos, como administradores de red, podemos configurar de tal manera de que podamos hacer trabajar como la anterior. Podemos incluso poner un canal central y de ahí distribuir diferentes BSS. Entonces de ahí podemos hacer una extensión de redes inalámbricas que parten de un mismo núcleo. Pasando al otro apartado, vamos a hablar de codificación digital. Voy a darle play aquí al video. Permítanme un ratito, opciones de puntero. Ya. La conectividad inalámbrica está en todas partes. Cuando buscamos una película en un smartphone, al abrir un auto con una llave inteligente, o al recibir direcciones paso a paso en nuestro GPS. Es parte de nuestra vida diaria al brindar entretenimiento e información, mejorar nuestra seguridad o incrementar la productividad. Pero, ¿cómo funciona? Cuando dos dispositivos se conectan inalámbricamente, intercambian información o datos por medio del aire. Estos dispositivos pueden compartir una conexión directa como un par de walkie-talkies, o formar parte de una red más grande, como cuando tu teléfono móvil se conecta a la señal de una antena o tu tablet se conecta a un punto de Wi-Fi. El primer teléfono celular conocido como ladrillo pesaba 2,5 libras y proporcionaba solo 30 minutos de llamada. Costaba $4,000 y solo usaba tecnología analógica. Hoy en día los dispositivos móviles siguen usando ondas de radio, pero utilizan tecnología digital para comunicarse a una estación base o enrutador. La tecnología digital no solo permite transmitir señales de voz, sino también datos como correos electrónicos, páginas web, textos o la música y videos del momento. Y la señal digital utiliza menos energía, por lo que tu batería dura más. Entonces, ¿cómo sabe tu smartphone la diferencia entre tu voz, un texto o cualquier otro tipo de datos y cómo reenviarlos? Ingenieros innovadores en compañías como Skyworks han descubierto cómo llevar la señal de tu voz, correos electrónicos o cualquier tipo de datos y convertirlos en pequeñas unidades digitales. Esto se debe a que muchas cosas que hacemos a diario son analógicas, pero el procesador en tu dispositivo móvil solo puede entender señales digitales. Entonces, lo primero que sucede es que un chip convierte tu voz analógica en una corriente digital de unos y ceros. Dicha corriente es codificada posteriormente en una onda de radio invisible llamada señal de radiofrecuencia. Pero antes de que la señal de radiofrecuencia se transmita, debe amplificarse, ya que entre más lejos viaja la señal de radiofrecuencia, más débil se hace. Muchas veces la señal viaja varias millas antes de encontrar la estación base más cercana. Además, debe ser lo suficientemente fuerte para ser descodificada correctamente. Una vez que la señal llega a la estación base, que son esas torres que cuentan con muchas antenas, se envía hacia un centro de intercambio móvil para determinar cómo será distribuida. Por ejemplo, si la llamada es hacia un teléfono fijo, se envía hacia la red telefónica pública conmutada. Si la llamada es hacia otro teléfono móvil, la señal sigue viajando hasta que encuentra la estación más cercana al dispositivo que recibirá la llamada. En el equipo que recibe la llamada sucede un proceso opuesto.
La información digital es extraída de la señal de radiofrecuencia y la señal de voz de la información digital. Esta información es dirigida al auricular de la otra persona. La tecnología que utilizan todos los dispositivos inalámbricos es muy parecida, no solamente entre los smartphones y tabletas, sino también en otros dispositivos inteligentes como termostatos, controles para puertas de garaje y sistemas de navegación GPS para automóviles, así como medidores que permiten a las empresas de servicios públicos realizar un seguimiento de forma remota en lugar de enviar a alguien a revisarlo. Cada vez que presionas enviar en algún dispositivo inalámbrico, tus datos son digitalizados, codificados en una onda de radio, amplificados y enviados a un receptor, el cual descodifica y envía la información a su destino a la velocidad de la luz. Esto ha sido posible después de décadas de innovación, al crear procesadores más rápidos, radios más pequeños y conexiones de datos de mayor velocidad, que permiten a los dispositivos inalámbricos actuales establecer una comunicación más efectiva en la palma de tu mano, creando un mundo interconectado. Entonces, como vimos en el video, la codificación del canal es una parte importante, ¿no? para los dispositivos actuales. Existen varios métodos para llevar a cabo estas codificaciones. Están, por ejemplo, el código bifase, el código binario multinivel, y existen otros códigos que lo que ayudan es a determinar o a traducir las señales analógicas en un nuevo código digital. Bien, no vamos a entrar en detalle de toda esta codificación, pero sí les voy a dejar la información con algunos videos para que ustedes puedan verlos en detalle en nuestra plataforma del Classroom. Por ejemplo, aquí explicaremos lo que es... Ahí habla, por ejemplo, del código de Manchester, tenemos el código bipolar y estos códigos que ayudan a la codificación del canal. Bien, entonces con eso estaríamos concluyendo la unidad 3, sistemas de comunicación, que corresponde básicamente a lo que es la capa 1 del modelo OSI. ¿Alguna pregunta, compañeros? Ok, creo que se está entendiendo bien. Entonces, cambiando de tema, ya ha finalizado la unidad 3, entonces para el día viernes tendría que prepararse la unidad 4, el grupo 4. Por otro lado, vamos a ir trabajando ya sobre la nota que va a corresponder a las tareas. Recuerden ustedes que quedamos, no voy a dar tareas, pero sí voy a dar un trabajo de investigación. Entonces, para que ya puedan ustedes ir avanzando, pueden ir trabajándolo, y para no demorarlos y no complicarnos más en esta parte, lo que voy a hacer es que a cada grupo, a cada persona que le tocó determinado grupo, pero a nivel grupal, si es que alguno está con alguien más, realice un informe de su tema que le tocó. De esa manera, entonces, perdón. Entonces, de esa manera, le es más fácil para ustedes poder realizar la investigación sobre el tema que ustedes mismos ya han preparado las diapositivas. Entonces, cada grupo, por favor, prepare un informe en detalle con su índice, su respectivo contenido, su respectiva bibliografía, que esté bien elaborado su informe. Recuerden ustedes que este informe va a cubrir todo lo que es el valor de las tareas. O sea que en un informe cubrimos todas las tareas. Háganlo bien a conciencia, háganlo bien elaborado. La fecha todavía no la vamos a marcar, pero sí, ya les estoy diciendo, vayan trabajándolo entonces. Cada uno sabe qué tema le tocó, entonces trabaje sobre ese tema. ¿Listo? Alison, coménteme. Ingeniero, buenas noches. El informe del tema, por ejemplo, yo soy el número 7, ¿no? De mi tema de exposición, el informe, porque que yo sepa, había que hacer informe igual, ¿no? ¿O se refiere a un resumen, o me puede explicar bien, por favor? En realidad, para la parte de exposición solamente les he pedido dos cosas. Uno, la diapositiva, y la segunda parte es la exposición en sí. Entonces, la parte de la nota de exposición se valoran solamente esas dos cosas, diapositivas y exposición. Ahora, informe no les había pedido, no había determinado qué tema les iba a pedir, pero para no complicarnos más y dado el tiempo reducido que tenemos, entonces
es que yo les estoy diciendo que hagan informes. Si ya lo han elaborado, si algunos se han adelantado pensando de que tenían que hacer un informe, entonces, buenísimo, pueden trabajar sobre ello, mejorarlo y presentar un excelente informe. Entonces, es eso justamente, Alison, es el informe del tema que han investigado para la exposición. Así de fácil. Dígame, Alison. Ya, entonces, ingeniero, basándose a lo que usted había explicado, ¿no? al inicio de la clase, cómo hacer el informe. Correcto, eso mismo. Ya, ingeniero, gracias. Exacto. Ahí los puntos en la diapositiva de presentación de la materia están todos los puntos, ¿no? Que determinan cómo se tiene que hacer esto. ¿Ya? Entonces, lo único que no tenían claro era si iban a hacer sobre el mismo tema o se le iba a designar otro tema. No tenían claro. Entonces, ahora sí les confirmo, está confirmado, cada uno trabaje en el tema que le ha tocado. Si está con grupos, si son 2 o 3 personas, que no creo en este caso porque somos poquitos, entonces trabaje con la persona que le ha tocado y va a presentar un solo informe por grupo. Dígame, Alison. Ingeniero, va a disculpar que sea tan molestosa. No. Le quería decir, ¿el informe lo tenemos que presentar luego de la exposición o junto cuando nos toque exponer, o sea, a mi grupo, por ejemplo? Vamos a tratar de que la presentación de los informes se realice antes del primer examen parcial. Esto para darles a ustedes la facilidad de que puedan ustedes estudiar los informes previo al examen. Entonces, no vamos a marcar fecha todavía. Tenemos el día viernes la unidad 4. La unidad 4 tendríamos el día viernes. Entonces, estaríamos utilizando posiblemente este viernes y la siguiente semana en la unidad 4. La vamos a dedicar a la unidad 4 solamente, porque es larguita esa unidad. No sé, ¿hay alguien aquí de la unidad 4, del grupo 4? ¿Quién es del grupo 4? Por acá. Henry Vallejos, ¿es del grupo 4? ¿O está haciendo ingeniero. Ya, entonces, grupo 4. Entonces, esa unidad es larguita. Vamos a exponerla desde el día viernes, posiblemente unas 3 clases le vamos a dedicar. Entonces, en ese transcurso, ustedes ya tienen que estar elaborando su informe, todos los grupos. Luego, presentan el informe, yo lo publico en la plataforma para que tengan acceso todos ustedes y lo puedan estudiar. Y luego ya definimos la fecha del examen, porque el primer examen es hasta la unidad 4. Entonces, esta manera de darle la facilidad a ustedes también para que puedan prepararse bien para el examen, ¿ya? Y además le estoy dando tiempo para que ya vayan elaborando su informe. ¿Alguna pregunta, compañeros? Bueno, entonces concluimos la clase de hoy. Nos vemos el día viernes. Que tengan buena